el viaje de tus sueños, un yate privado, una mansión en las Bahamas y hasta un camello de mascota son lujos que te esperan si continúas prestando atención a este curso. En cada movimiento de una vela hay un trader ganando dinero. Por eso te enseñaré a analizar vela por vela para que tus pérdidas sean cosa del pasado. Probablemente has escuchado hablar acerca de las velas japonesas, que es la simbología de velas que utilizamos todos los traders hoy en día. Pero a que no sabías que fue hasta el año 1989 que este autor, Steve Nissen, trajo a Occidente todas estas técnicas. La buena noticia es que no tendrás que aprender estos nombres de guerra un tanto peculiares, ni memorizar todas estas formaciones. Aquí en este video te diré todo lo que debes saber. Yo sé que lo que quieres es ganar billete, pero déjame darte un consejo antes de continuar. Y es que yo haré mi parte, que es explicarte el mejor sistema de trading que existe hoy en día. Y ojo, no lo inventé yo. Fue desarrollado por Al Brooks en 3 grandes libros como este. Pero toda la información se encuentra en inglés. Este es el primer canal en español donde vas a encontrar todas las herramientas que te van a servir para que tú también seas un trader de élite. Pero ojo, tú tienes que hacer tu parte, que es prestar atención, enfocarte, porque nadie va a poner el pan en tu mesa si tú no te esfuerzas. Y como dicen por ahí, tú puedes darle a un mal trader la mejor estrategia y va a perder dinero, pero darle a un buen trader una pésima estrategia y aún así hará dinero con ella. Entonces recuerda que todo también está en el esfuerzo, la dedicación que tú le des a este canal, a estos videos y a este curso. Porque no sé si has escuchado hablar acerca de Grant Cardone, que es un multimillonario. Hicieron un reto en el cual estuvo 90 días. Se cambió la identidad, se rapó la cabeza y no tuvo ni siquiera los contactos millonarios que él suele tener. Y aún así, de la nada, en 90 días, creó $5 millones, un poco más de eso. Entonces, el resumen de todo esto es que para hacer dinero nunca ha sido fácil cuando no lo has tenido por primera vez, pero después que lo haces, va a ser un paseo. Así era como se veía un gráfico anteriormente, con el sistema de barras. También utilizaban mucho el gráfico de líneas. Como verás, era un tanto complicado lograr predecir los movimientos del precio en temporalidades pequeñas. Todo eso cambió cuando adoptamos las velas japonesas. Por eso te voy a explicar cómo es la formación de cada una de las velas y los patrones más utilizados en la acción del precio. Aquí en este gráfico tenemos del lado izquierdo la representación de una vela alcista. Del lado derecho tenemos una vela bajista. Sabemos que cuando estas velas están dentro de un gráfico, recordemos que la parte vertical del gráfico nos representa el precio. La parte horizontal nos representa el tiempo. Es decir, que una vela no es más que la representación de cómo cambia el precio a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante nosotros conocer de que en una vela alcista, supongamos que cada una de estas velas están en un gráfico de 5 minutos y asumamos que es la 1 de la tarde. Entonces, para la vela alcista, cuando el reloj marca la 1 de la tarde, justo el precio que marca a esa hora se conoce como la apertura de la vela. Queda marcada como la parte inferior de ese cuerpo. Luego va transcurriendo el tiempo y el precio pueda que vaya cayendo y cayendo y cayendo. Entonces la parte donde el precio cae se llama el mínimo. Es decir, que el precio cae y luego va subiendo y subiendo y subiendo. Va pasando el tiempo y el precio va subiendo. Justo en la parte donde alcanza su extremo hacia arriba se conoce como el máximo de la vela. Esta vela de 5 minutos. Entonces va transcurriendo el tiempo. Ya justo cuando llega a la 1:05 de la tarde, el precio en que queda esta vela se conoce como el cierre. Es decir, la vela abrió a la 1, cerró a la 1:05 acá. Y los extremos se conocen como el precio mínimo y el precio máximo. Nos dice mucho esta vela.
conociendo a detalle qué es lo que representa cada símbolo, cada parte de la misma. Del lado derecho, para una vela bajista tenemos justo a la 1 de la tarde, tenemos la apertura, es decir, es la parte superior del cuerpo de la vela, es la apertura del precio. Luego va transcurriendo el tiempo y el precio pueda que suba. Justo cuando sube, el punto más alto que llega se conoce como el máximo, es decir, el precio máximo al que ha llegado esta vela de 5 minutos. Luego, a medida que el precio va cayendo y cayendo y cayendo, entre más cae, supongamos que llega hasta aquí, se conoce como el mínimo de la vela, es decir, el precio mínimo que tocó en ese tiempo de 5 minutos. Va siendo casi la 1:05, el precio pueda que se devuelva y justo cuando el reloj marca la 1:05, aquí se le conoce como el cierre de esa vela y da el comienzo de la siguiente vela. En la acción del precio existen unas velas de señal que cuando las identificamos en el gráfico y cumplen unas características que te las voy a detallar aquí en este video, verás el trading de una manera totalmente diferente. La primera vela de señal que vamos a analizar es la vela de reversión alcista. Aquí la tenemos identificada con la flecha azul. Y es muy importante nosotros tener presente una serie de puntos. Y entre más de esto de cumplimiento nuestra vela de reversión, más probabilidad tenemos de que se cumpla el movimiento hacia el alza. Debemos de tener en cuenta de que una vela de señal, en este caso es de reversión, por sí sola no es razón suficiente para nosotros impulsivamente entrar a un trade. Debemos analizar de que deba tener una apertura cerca o debajo del cierre de la vela anterior. Aquí vemos de que esta vela de reversión tiene cuerpo alcista, por lo tanto su apertura se da en la parte inferior del cuerpo de la misma. Debe de tener esa apertura por debajo o muy cerca del cierre de la vela anterior. Esta vela anterior es una vela bajista. Recordemos de que la vela bajista tiene apertura hacia arriba, la vela cae y cierra abajo. Entonces vemos de que el cierre de esta vela sí está muy cerca de la apertura de nuestra vela de reversión. Se cumple ese paso. Tercer paso, debe de tener un cierre sobre su apertura y sobre el cierre de la vela anterior. Entonces el cierre de nuestra vela de reversión se da aquí por encima del cuerpo. Entonces notamos de que sí, efectivamente está cumpliendo, de que el cierre de esta vela está por encima de su apertura y también está por encima del cierre de la vela anterior. Cuarto punto, debe de tener una mecha inferior que sea mayor al cuerpo de la vela. Aproximadamente debe tener como 1/3 a media más del tamaño del cuerpo. Y si es mayor, pues mucho mejor, porque nos indica de que esta mecha fue cuando el precio hizo un intento de caer y caer, pero la fuerza alcista fue suficientemente fuerte para revertirla. Entonces nos indica de que hay aquí una presión alcista. Tenemos el siguiente punto de que una mecha superior corta o inexistente en la parte superior. Punto número 5. Vemos de que la mecha superior es muy corta. Vamos bien. El punto número 6 es muy importante y cabe recalcar de que este sí o sí debe cumplirlo para nosotros tener un potencial subida del precio. Y es que debe haber poca superposición entre nuestra vela de reversión con la vela anterior. La superposición entre velas se da solamente analizando los cuerpos de la misma. No hay que tener en cuenta todo el movimiento que hizo la vela, es decir, no ignoramos las mechas. Por lo tanto, vemos de que el cuerpo de esta velita debe de tener poca superposición con la vela anterior. Por poca superposición nos referimos a que la vela anterior marcamos una línea al ojo. No hay que hacerlo a la medida, pero nosotros ya con la experiencia solamente visualmente logramos determinar si hay poca superposición. Pero aquí, a manera de ejemplo, trazamos una línea en la mitad de nuestra vela anterior, y si el cuerpo de nuestra vela de referencia, la vela de reversión, está por debajo
de ese 50% de la vela anterior, hay poca superposición. Entonces aquí vemos de que sí hay mínima superposición entre estas velas. Y otro punto muy importante es el número 7, que la vela siguiente a esta vela de reversión no debe ser una doji. Por vela doji, aquí tenemos la muestra, es esta velita que representa una apertura y un cierre en el mismo precio. Es decir, es una vela que tuvo un movimiento a lo largo de su tiempo de apertura y cierre, pero la apertura y el cierre fueron en el mismo precio, lo cual quiere decir de que hubo mucho balance entre la fuerza alcista y bajista. Es decir, esta vela representa indecisión en el mercado. Por lo tanto, nuestra velita siguiente, después de la reversión, no debe ser una doji, pero en cambio, idealmente la vela siguiente debe ser una vela de tendencia. Es decir, aquella vela que tiene un cuerpo largo y tiene mechas cortas. Aquí vemos el cuerpo largo de esta vela siguiente, y la mecha de arriba es muy corta y abajo no tiene mecha. Es decir, es una vela ideal. Y su cierre debe estar por encima de más de una de las velas anteriores. Miramos que el cierre de esta vela, que le sigue a nuestra velita de reversión, miren el cierre donde está. Cerró justo aquí. Aquí se dio el cierre de esta vela. Y notamos de que su cierre abarca más de una vela, todas estas velas. Por lo cual tenemos nosotros gran probabilidad de que ocurra una reversión hacia el alza. Vamos a mirar el movimiento que ocurrió y notamos de que sí, efectivamente nosotros cuando ingresamos al trading, idealmente vamos a entrar justo después del cierre de la vela que está después de la velita de reversión. Vemos de que se va moviendo con gran contundencia hacia el alza. Aquí tenemos esta media móvil exponencial, que es la línea negra, la media móvil exponencial de 20 periodos. Es muy importante en el análisis de la acción del precio, porque cuando el precio está por encima de esta línea muestra fuerza de los toros que quieren elevar el precio hacia el alza, y cuando está moviéndose el precio entre esa línea, porque hay un poco de lateralización en el precio. Entonces hay indecisión, lateralización en el precio es un poco de indecisión, y cuando el precio ya comienza a estar debajo de esta línea de tendencia, está creciendo la fuerza bajista. Sin embargo, pues aquí, a medida que el precio se va moviendo, también hay que tener otros factores de la acción del precio para nosotros pues determinar si la subida va a continuar o va a caer. Y esos factores te los voy a ir explicando en los siguientes videos, y es muy importante que cuando tú tengas ya todo el contexto claro y combinado con estas velas de señal, ten por seguro de que vas a mejorar en tus trades de una manera increíble. Aquí vemos cómo va subiendo el precio, simplemente partiendo de esa velita de reversión y asumiendo de que pues terminó la jornada. Miren, y aquí hubo una reversión fuerte, pero todo partió desde acá. Y si nosotros hacemos una medida de cuánto logró subir el precio por un buen análisis de una vela de reversión, notamos de que esta subida fue de 4.48%, un gran movimiento. Fíjense, todos estos movimientos a la final tú vas a ser capaz de cogerlos si haces trading con el stock market, con la bolsa de valores. Entre más acciones tú compres, pues vas a tener una gran rentabilidad. Si por el contrario haces trading con las criptomonedas, aquí fácilmente cuando analizamos vela por vela, tienes la ventaja de que puedes hacer un apalancamiento de un 100x, un 200x. Imagínate hacer un apalancamiento de un 100x y que le saques en un solo trading un 400%. Es un gran movimiento. Por lo tanto, es muy bueno nosotros seguir a cabalidad los pasos que te estoy dando para que entres con gran probabilidad de que el precio sí va a tener una reversión segura.
Ahora vamos a analizar una vela de reversión bajista. Uno de los mitos que vamos hoy a aclarar es que no necesariamente nuestra vela de reversión debe de tener el mismo color de la nueva tendencia que va a crear. Me explico. Aquí tenemos una vela que viene de un movimiento hacia el alza y nosotros estamos pretendiendo de que el nuevo movimiento va a ser hacia abajo. Por lo tanto, debería ser esta vela de reversión de color rojo. La respuesta no importa que sea del mismo color de la nueva tendencia que se va a formar. En este caso vemos que aún sigue siendo una vela con cuerpo alcista, pero aún así, si reúne la mayoría de estos pasos, pues es probable de que se cumpla la reversión. Debemos tener en cuenta nuevamente de que una vela de señal por sí sola no es suficiente para entrar. Siguiendo analizando, el segundo aspecto es que la vela posiblemente debe tener una apertura cerca o por encima del cierre de la vela anterior. Aquí en este caso vemos que se cumple. Vemos que nuestra velita tiene aquí una apertura cerca al cierre de la vela anterior. El punto número 3 debe tener un cierre debajo de su apertura y debajo del cierre de la vela anterior. Aquí el cierre de esta vela, como tiene cuerpo alcista, el cierre se da por encima del cierre de la vela anterior y se da por encima de la apertura de la misma, por lo tanto no está cumpliendo ese punto. Pero no quiere decir que si no lo cumple, como le digo, no es que se vaya el precio a ir para arriba nuevamente. Es posible que si se cumplen los demás puntos nos dé señales para la reversión, porque vemos que el punto número 4 nos dice que debe tener una mecha superior que sea mayor al cuerpo de la vela. Vemos que está cumpliendo ese requisito, que la mecha superior es mucho mayor y la mecha inferior que sea corta o inexistente. En este caso también está cumpliendo ese aspecto. La mecha inferior es corta. El punto número 6, debe de haber poca superposición con la vela anterior. Este punto nuevamente recalco que es uno de los más importantes y lo debe cumplir sí o sí. Y aquí vemos que ni siquiera tiene superposición con la vela anterior. Muy positivo. El punto número 7, la vela siguiente a esta vela no debe ser una doji. Aquí la vela siguiente cumple ese requisito. Y el punto número 8, que idealmente la vela siguiente debe ser una vela de tendencia, es decir, cuerpo largo y mechas cortas. Y el cierre de esta vela debe estar por debajo de más de una de las velas anteriores. Vemos de que lo cumple perfectamente. Tenemos una vela con cuerpo largo, una vela de tendencia. Arriba ni siquiera tiene mecha, abajo tiene una mecha muy corta. Y el cierre de esta vela, miren que está abarcando 3 velas anteriores. Entonces tenemos aquí el cumplimiento de varios de estos puntos y es una potencial señal de una reversión. Pero te estaré explicando en otros videos otros parámetros que si los combinamos con esto va a ser más poderoso para que la reversión se dé de una manera más confiable. Pero sin embargo, miremos qué ocurre con este movimiento. Aquí notamos de que sí, efectivamente el precio sigue una caída bastante decidida a ser agresiva. Aquí vemos que está haciendo una pierna abajo, otro movimiento swing low hacia abajo. Está haciendo movimientos aquí entre la media móvil exponencial de 20 periodos, pero fíjense que aquí fue perdiendo. Si trazamos una pequeña línea de tendencia, vemos de que el precio va hacia la baja, tiene una inclinación descendente. Y aquí ha venido haciendo, fíjense, aquí creó un pequeño doble fondo. Aquí entre este punto y este punto, un pequeño doble fondo que me puede dar un movimiento hacia arriba, pero aún así creó dos piernas hacia arriba, dos swing high. El movimiento prácticamente murió ahí y continuó la caída. Miren todo este movimiento que ha logrado tener. No quiere decir que tú vayas a esperar hasta el final, y te voy a dar otras de las claves cuando estés haciendo trading, que es mover el stop loss. Pero más adelante haré un video específicamente hablando de cómo entrar al trade, cómo poner el stop loss, cómo ir moviéndolo a medida de que el precio también va hacia nuestro favor.
Pero en este caso, miren, comenzó de ese análisis de una vela de reversión. Pudimos entrar aquí justo después del cierre de la vela de tendencia y el precio ha tenido un movimiento de más del 3%. Entonces, en conclusión, analizando muy bien todos estos puntos, verás cómo lo que antes eran fallas en tus análisis hoy se van a convertir en gran oportunidades de hacer mucho billete. Ya sé que te quedaste con muchas ganas de ver más, pero haz clic aquí y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis siguientes videos y estarás más cerca de obtener ese Lamborghini, papá.